En este tercer vídeo sobre continuidad vamos a ver algunos ejemplos de continuidad, de cómo se resuelve la continuidad en una función definida a trozos y más o menos estarán todos los casos posibles. En primer lugar, cuando vamos a ver la continuidad en una función definida a trozos, lo que tenemos que estudiar es cada función en su intervalo. Ver si es continua o no es continua en su intervalo. En esta primera función tenemos una función que está dividida en tres intervalos, desde el menos infinito al más infinito, y son tres funciones polinómicas, por tanto tres funciones continuas. Entonces podemos decir que en cada intervalo es continua la función. Por ser polinómica. Bien, una vez que hemos estudiado cada intervalo, vamos a estudiar la función en los puntos donde cambia la definición, o sea, en 0 y en 1. Pasamos primero a estudiar la continuidad de la función x igual a 0. Para eso tenemos que hallar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, en este caso x más 1. El límite por la derecha del 0, que en este caso, a la derecha del 0 tenemos x cuadrado más 1. Y lo que valga la función en 0. Para eso tenemos que ver dónde tiene el igual el 0. No puede tener nunca el igual en los dos valores donde cambia la definición de la función. Por tanto, si yo sustituyo 0 en esta segunda función, me sale que 0 más 1 es 1. Y hallando estos dos límites, al sustituir sale 1 y 1. Como los tres valores son iguales, esta función es continua en x igual a 0. Pasamos ahora a estudiar el segundo punto donde cambia la definición de la función, o sea, en el 1. Y tendremos que hallar igualmente límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, límite cuando x tiende a 1 por la derecha, cogiendo la función correctamente. A la izquierda del 1 tenemos la función x cuadrado más 1. A la derecha del 1, o sea, los x superiores a 1, la función x más 3 y f de 1. ¿Cuánto es la función en 1? En este caso, al igual, también está en el intervalo central. Por tanto, sustituyendo el 1 en esta función, tendría 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Si sustituimos convenientemente para calcular los límites, esto sale 2 y 1 más 3, 4. Al ser diferentes, esta función no es continua en x igual a 1. Por tanto, f de x es continua en menos infinito hasta el 1, unión del 1 a más infinito. También podríamos ponerlo como todos los números reales menos el 1. Bien, una vez que ya hemos terminado con el estudio de esta función, vamos a ver esta otra, que es un poco más compleja. Primero vamos a ver qué pasan los intervalos de definición. En esta función, pues, tenemos que también está definida desde menos infinito hasta más infinito, según los tres intervalos. Y que esta primera función es una función racional y la función 1 partido x más 1 no es continua en los puntos donde se anula el denominador, o sea, en menos 1. Por tanto, ya sabemos que esta función no es continua en menos 1. Esta segunda función le pasa igual, 1 partido x menos 2 no es continua en el 2, o sea, 1 partido
x menos 2 no es continua en el 2. Pero el 2 no pertenece al intervalo. O sea, el 2 no está entre 0 y 1. Por tanto, no tenemos que tenerlo en cuenta. Y por último, el logaritmo neperiano de un número, ese argumento tiene que ser mayor que 0. Como tenemos que hacer la gráfica en los valores mayor que 1, no tenemos ningún problema. Y ahora vamos a pasar a hacer el estudio en los puntos donde cambia la definición. O sea, en el 0 y en el 1 en este caso. Si yo hago el estudio en 0, tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho antes. Límite cuando tiende el 0 por la izquierda, límite cuando x tiende al 0 por la derecha y f de 0. Por la izquierda del 0 tenemos esta primera función, 1 partido x más 1. Por la derecha del 0 tenemos esta segunda función, es 1 partido x menos 2. Y el igual lo tiene el 0 en la segunda función. Por tanto, al sustituir, saldría menos 1/2. Si calculamos estos límites, sale 1 y menos 1/2. Por tanto, no es continua en x igual a 0. Si ahora hacemos el estudio en x igual a 1, tendremos que hacer igual que antes. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Y f de 1. Por la izquierda tenemos esta función, que es 1 partido x menos 2. Por la derecha del 1 tenemos logaritmo neperiano de x. Y en 1, el igual lo tenemos en la segunda función, por tanto, al sustituir, saldría 1 partido 1 menos 2, que es menos 1. Calculando estos límites, al sustituir el 1, sale menos 1, y el logaritmo de 1 es 0. Por tanto, no es continua en x igual a 1, porque son diferentes los dos valores que me han salido, igual que pasaba antes. Por tanto, nosotros ya podemos concluir que en este caso f de x es continua en todos los números reales menos. Primero, el menos 1 que obtuvimos porque la función no era continua ya en su intervalo. Y posteriormente, tampoco en 0 y en 1. Por tanto, es continua en todos los demás puntos. Bien, estudiemos ahora tercer caso de la misma manera. Vamos a ver cada función su intervalo, qué es lo que ocurre. La primera función es un polinomio, por tanto es continua. La segunda función, x partido x cuadrado menos 1, no es continua en 1 y menos 1. Evidentemente, el menos 1 no pertenece al intervalo, por tanto no vamos a tener que tenerlo en cuenta, pero el 1 sí pertenece al intervalo entre 0 y 2. Por tanto, tendremos que tenerlo en cuenta para quitarlo al final a la hora de indicar el dominio de la función. Dominio donde es continua, claro. Y esta segunda función no es continua en menos 1, donde se anula la función. Pero como el menos 1 no está en este intervalo, o sea, no es mayor que 2, tampoco tenemos que tenerlo en cuenta. Y una vez que estudiemos los intervalos, pasamos a estudiar en los puntos donde cambia la definición. O sea, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, límite cuando x tiende a 0 por la derecha y f de 0. A la izquierda de la función tenemos la función x, a la izquierda del 0. A la derecha del 0 tenemos la función x partido x cuadrado menos 1. Y f de 0, donde está el igual, esta vez está en la segunda,
sustituimos y sale 0. 0 partido por menos 1, 0. Hallando estos límites, me sale que es 0, por tanto, esta función es continua en x igual a 0. Seguimos el estudio ahora en el punto x igual a 2, que es donde cambia ahora la definición entre el segundo y tercer intervalo, y hallamos igualmente límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, límite cuando x tiende a 2 por la derecha y f de 2. A la izquierda del 2 está esta segunda función, que será x partido x cuadrado menos 1, y a la derecha del 2 tenemos esta tercera función, sería 2 partido x más 1. Para ver dónde hay que aplicar la función en 2, donde tenga el igual el 2, que en este caso sería 2 dividido 4 menos 1, 3, o sea, 2 tercios. Si nosotros calculamos estos límites, sería 2 entre 3, 2 tercios y 2 tercios. Por tanto, esta función es continua en x igual a 2. Concluyendo, podemos decir que f es continua en todos los números reales menos el 1. Acordamos que al principio que la segunda función no era continua ni en 1 ni en menos 1. El menos 1 no está en el intervalo entre 0 y 2, pero el 1 sí. Por tanto, el 1 lo tenemos que quitar. Y en los puntos donde cambia la definición es continua. Por tanto, el único punto donde no es continua esta función es en el 1.